El Bronx fue una república del delito, un territorio abandonado por el Estado, donde menores fueron explotados, habitantes de calles sometidos y la violencia impuso su propia ley. 10 años después de la intervención policial y militar que desmanteló las bandas que allí mandaban, las ruinas hablan y quienes sobrevivieron regresan para enfrentar la memoria de lo que allí pasó. Les presentamos el nuevo Bronx, el distrito creativo que le cambió la cara a este horrible lugar. Aquí, en este sitio, el Bronx, donde reinaba la droga, el silencio y el miedo, hace 10 años fue considerado uno de los lugares más peligrosos de Bogotá. A pocas cuadras de la Casa de Nariño, de un batallón del ejército y de la Iglesia del Voto Nacional, esta zona creció como un cáncer que durante años fue conocida como una república independiente del delito, donde se concentraron las peores formas de violencia y abuso de derechos humanos en la ciudad. Epicentro de microtráfico de drogas, trata de personas, prostitución forzada, explotación sexual de menores, venta de armas, secuestros, homicidios, torturas, explotación y abandono de habitantes de calle bajo el control de bandas criminales que llegaban a amenazar, mutilar o matar a quienes traicionaban sus reglas. Mucho de eso quedó en la impunidad. Han pasado 10 años desde aquel mes de mayo de 2016 en el que solo un magno operativo policial y militar logró desmantelar esas estructuras y liberar a cientos de personas víctimas de esa violencia extrema. Donde antes reinaban el miedo y la anarquía, hoy se escuchan voces sobrevivientes que hablan de segundas oportunidades y de la posibilidad de empezar de nuevo, resignificando este lugar. Mi sentido de vida soy yo. Soy yo lo que quiero hacer, lo que quiero lograr para así lograrlo compartir con la gente que quiero. Mi familia, mi perrita y todas, digamos, todos los pares comunitarios que han estado aquí ayudando a la transformación de esto, porque son 9 años de transformación que llevamos aquí, dándole otra energía, otro espíritu, otro color a este espacio. Hoy este mismo lugar intenta contar otra historia. El antiguo Bronx se ha transformado en un distrito creativo, un espacio de memoria, arte y reconstrucción social, liderado en buena parte por quienes sobrevivieron a ese infierno. Giancarlos llegó desde Caucasia, Antioquia, hace 15 años, buscando en Bogotá las oportunidades que su tierra no podía ofrecerle y un futuro más digno para su familia. La vida lo llevó a habitar ese Bronx, un lugar del que hoy no habla desde el dolor, sino desde la distancia que genera el cambio. Prefiere contar quién es ahora, un hombre rehabilitado, par comunitario, líder en este proyecto y ejemplo de que siempre es posible empezar de nuevo. Mi misión acá es rescatar la memoria de este sector, no solamente de este sector, sino de toda la localidad. Actualmente también soy guía turístico de la localidad, hago recorridos de turismo comunitario. Todo esto pues, digamos como que avalado y formado por el Ministerio de Cultura, el Museo Nacional, el IDETET, el Instituto Distrital de Turismo y la Cámara de Comercio. Entonces hicimos toda la formación un poco para involucrarnos en este tema del turismo comunitario, el turismo sostenible, para que las comunidades tengan otra posibilidad de mostrar su territorio. Este espacio, que hoy hace parte del nuevo Bronx, es conocido como la Esquina Redonda, el lugar de memoria, arte y cultura, que está funcionando para la construcción del tejido social. Es el único predio que no fue demolido luego de la intervención de la antigua L o el Bronx en 2016. Digamos que esto tiene unas connotaciones bastante amplias, ¿no? De quién decide por qué dejar esa casa, partiendo de ahí. Si tú le preguntas a la comunidad cuál sería la casa que hubiesen dejado, bueno, quizás la respuesta hubiese sido otra, ¿no? Pero partiendo de ahí ya comienza un poco a uno preguntarse en realidad qué es patrimonio para quién y para quiénes, y cuáles son los tipos de casas que son patrimoniales, el tipo de material que tiene, quién puede conservar ese tipo de patrimonios, no todo el mundo. Entonces, partiendo de ahí hay como todo un engranaje de lo que es memoria y de lo que es construcción histórica. Entonces, por eso esta casa siento que es un cimiento bastante importante
para hablar de esto, no solamente del urbano, sino también de la vida cotidiana, sino también de la familia, sino también un poco de la dinámica social, sino también de los impuestos, de los apartamentos, de los niños. O sea, esto es bastante amplio y es fundamental que la casa se quede por eso, más allá pues como del tema arquitectónico y de esto que me parece que es un discurso bastante volado para generarnos estas preguntas. ¿Por qué al lado de un batallón? ¿Qué hace un batallón ahí al lado? O sea, todo este tipo de cosas siento que es fundamental que prevalezca en la memoria. Y es que la memoria no es quedarse en el pasado, es mirarla de frente para entender quiénes somos y qué nos llevó hasta esta situación. Porque los lugares también recuerdan y guardan huellas de lo que ocurrió, las voces que se perdieron y las historias que aún buscan ser escuchadas para no ser repetidas. Que es gratificante que la gente se lleve un pedazo de historia, ¿no? de este sector, de un pedacito de patria. Por eso nos llamamos los mártires de la patria, ¿no? Esta localidad no se llama mártires porque sí, y el significado político y social que tiene para el país es bastante amplio. Entonces me parece muy gratificante que la gente sepa un poco dónde está parada, más allá del Bronx, la L, históricamente saber dónde estamos parados es fundamental. Me sentiría bien si las personas que vienen a ver o que vienen a conocer sean guiadas por las personas que habitamos acá, tengan esa interacción, tengan esa conversación. También me gustaría que esté la gente que estaba acá en ese proceso de transformación. Y para eso pues hay que coordinarse, hay que formar a las comunidades, hay que abrir otros espacios como este, por ejemplo. Por eso es importante el lugar para donde vamos. O sea, que esto entre en obra y nosotros nos desaparezcamos sería algo, digamos, fatal para la comunidad. Estas calles no quedaron vacías, se llenaron de segundas oportunidades. Quienes un día fueron invisibles, hoy encuentran espacios para ser vistos, escuchados y reconocidos como creadores de nuevos comienzos. A través de esta maqueta, la estamos construyendo con ellos, con material reciclable que ellos mismos traen, y ellos nos van contando cómo era antes este espacio, la E. Nos van contando cada uno de los edificios que componían el lugar, cuáles eran sus calles, pero hablamos también de los vínculos que se construían acá, de los lazos, de las actividades, en fin, de todo el ecosistema cultural y social que acá ocurría. Acá también hicimos la reconstrucción de la Basílica del Voto Nacional con el obelisco, y este ejercicio lo hicimos porque nosotros trabajamos con jóvenes del IPRON, del servicio FELPAT, y a nosotros nos parece muy importante que ellos conozcan la historia. Si uno conoce la historia, puede hacer un análisis de las problemáticas sociales, de qué cosas sucedieron y qué cosas es importante, como hablábamos, o no repetir, o pensarlas desde nuevos lugares. Y pues la Plaza de los Mártires es fundacional de Colombia, entonces este fue también otro ejercicio de memoria que hicimos con ellos. En la esquina redonda, la reconstrucción no es solo física, es humana. Aquí ex habitantes de calle encuentran en el arte una forma de reconstruir su historia, recuperar su voz y volver a ocupar un lugar en la sociedad. Lo que un día fue oscuridad, hoy se convierte en un territorio de luz y creación. Creo que más que cambiar, he sabido un poco cómo direccionar la ruta de mi vida, ¿no? He tenido distintas posibilidades de muchos frentes. Y pues tú eres el que decide, tú eres el que escoge, digamos, un poco qué quieres hacer con tu vida, ¿no? Entonces yo creo que las personas que tengo alrededor que confían en mí es como que siento que han sido mi motor un poco para esto. Entonces se siente chévere también un poco, pero también le queda a uno todavía ese sinsabor de qué pasa con los demás, ¿no? De qué pasa con la gente, qué pasa, pues porque uno no es la voz representativa de todo el mundo, ¿no? Quizás muchos estén de acuerdo con lo que uno hace, con lo que dice, con lo que no, y otros sí. Entonces esto es bastante complejo, pero siento que esto es un espacio para escuchar a todo el mundo, que la voz de todos aquí se escuche. Cuando nosotros entramos, la verdad es que era un espacio en ruinas. Todavía existían muchas de las edificaciones que daban vida a lo que era el Bronx. Por supuesto, estaban deshabitadas, y el primer ejercicio que hicimos fue tratar de entender qué era lo que pasaba en este espacio. Hicimos una suerte de arqueología urbana, le llamamos nosotros, y entramos a los distintos apartamentos y cuartos que aún estaban con los objetos cotidianos de las personas que vivían acá. No puedo ni quiero negar que acá existieron distintas violencias, era un espacio de microtráfico, todo eso es cierto, pero además cuando entramos, por ejemplo, reconocimos
que había un jardín infantil que era de hecho administrado por las mismas personas que habitaban acá el Bronx. Encontramos todo un mundo de afectos, acá habían familias, muchas que venían desplazadas de otros territorios de Colombia y que encontraron acá su casa. Y sí, en estas 3 calles donde alguna vez reinó el terror, hoy comienza a abrirse paso la esperanza. El Bronx Distrito Creativo es un lugar que está apostando por la cultura, la memoria histórica y la transformación social como caminos para que este pasado no se repita. Sacar este proyecto adelante y terminarlo después de 8 años de diferentes gestiones para lograrlo. Si bien esto empieza en el año 2016 con la toma y la recuperación del espacio, la gestión predial, la demolición de los 48 predios que hacían parte de este entorno, el trabajo social y comunitario, la compra de la primera facultad de medicina y todos los estudios, los diseños y ahora las obras para poderle entregar a la ciudad una zona del centro, un Bronx renovado, donde lo que reina en el espacio no sean conductas contrarias a la sana convivencia, microtráfico, trata, violencia y otro tipo de cosas, sino que reine lo que hoy es aquí y lo que se espera de este espacio. La Casa de las Industrias Culturales y Creativas es un orgullo, es un compromiso y es motivador adicionalmente ver cómo los trabajos de la reestructuración patrimonial, de la recuperación arquitectónica y la construcción de tejido social realmente aquí dan un ejemplo vivo de transformación, de renacimiento, de construcción y de cómo el arte y la cultura realmente están dadas para construir tejido y para transformar entornos. Quien lidera este proceso de transformación es Blanca Sánchez, directora general de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño y el Bronx Distrito Creativo. Junto a ella, nos pusimos el casco de protección personal para conocer más de las instalaciones y lo que será este maravilloso espacio que aún hoy se encuentra en construcción. Bueno, este es un espacio mágico y que fue construido además con unas técnicas bastante interesantes para la recuperación patrimonial y para hacerle sostenible. Este techo que ustedes ven acá, es la primera calle techada cubierta de Colombia, pero además un proyecto de innovación en Latinoamérica, tiene más de 320 metros cúbicos de madera reforestada. En las terrazas de estos espacios hay más de 2.700 plantas nativas para que se reverdezca el espacio, pero además en la recuperación patrimonial, tanto acá en la facultad como en la flauta, hemos puesto más de 62.500 losas hidráulicas recreadas a como fueron puestas en 1916. Todos estos espacios van a ser utilizados para poder tener circulación de artes vivas y musicales. La altura y la dimensión del espacio nos permitiría que pueda ser este un venue para tener malabarismo o para tener circo, porque no toda la infraestructura de los venues en Bogotá permiten como la facilidad de que ese tipo de actividades de las artes vivas y musicales se puedan desarrollar en el espacio. Esto que ustedes están viendo acá fue la primera facultad de medicina. Esta construcción se realizó entre 1916 y 1936. Con el desarrollo de la ciudad, por ejemplo, la construcción de la Caracas y de la Décima tuvo unos recortes y fue transformándose poco a poco. Pero sin duda es una de las bellezas de la arquitectura republicana que marcaban como un hito y una línea lo que era la arquitectura en Bogotá. Ahora, después de recuperarla y de volver a tener esos grandes salones y esos grandes espacios que eran de la Facultad de Medicina, tendremos acá espacios para el emprendimiento. A ustedes acá lo que encontrarán cuando terminemos la obra, cuando el espacio esté en funcionamiento, de circulación y comercialización de emprendimientos de las diferentes áreas de las industrias culturales y creativas. Podremos encontrar espacios de turismo cultural y comunitario, de desarrollo textil. Hay tanto y es tan diverso todo el ecosistema que compone las industrias culturales y creativas que además al 2026 podemos decir que es una de las industrias y de las economías que más jalonan el Producto Interno Bruto de la ciudad. El Bronx ya no es el lugar que el país temía, ni las 3 calles donde se concentró una de las realidades más duras de Bogotá. Hoy es memoria viva, transformación y segundas oportunidades, porque una ciudad que se atreve a recordar también se da la oportunidad de cambiar. Las historias que nacen aquí ya no hablan de miedo, sino de resiliencia,
como la de Giancarlos, que encontró un nuevo rumbo y nos recuerda que este país está hecho de gente valiente, capaz de reconstruirse incluso después de la oscuridad. Yo creo que ese es nuestro Dios ahí sí, ¿no? Creo que somos nuestro mismo Dios en ese sentido de credibilidad entre nosotros. Siento que es lo que no nos tenemos que dejar quitar de nadie, la capacidad de confiar en nosotros mismos. Y es fundamental un poco saber el esfuerzo que tú has hecho como sujeto, como persona, para estar donde estás, en el lugar donde estés en un andén, estés sentado en una oficina donde estés. Ahí hay una gran responsabilidad tuya por el lugar donde estás. Ojalá nos enseñaran esto desde el colegio un poco, ¿no? A creer en nosotros, a que ese espíritu de que el ser humano también no se muera, ¿no? A veces nos mecanizamos y como todo un robot, pero a veces dejamos ese sentido de vida a un lado, que siento que es lo que nos hace sentir feliz, pese a las adversidades que haya. Olvidar sería repetir la historia y recordar tal vez sea la única forma de transformar el infierno en una segunda oportunidad. Y con esta historia terminamos nuestro viaje hacia lo extraordinario.